Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Vamos. Procedimiento para la exploración de ruidos cardíacos. Se van a tratar una serie de 8 pasos, de los cuales el primero sería poner al paciente en una posición de cúbito supino, obviamente teniendo en cuenta el respeto hacia el paciente. 2. Delimita la silueta cardíaca del paciente en un gráfico, y de esto vamos a indicar dónde queda la base o el ápice del corazón. 3. Ubicar los focos de Koenig y explicar las características de los ruidos que se ocultan en reposo, los ruidos cardíacos en la punta y en la base del corazón. Y 4. Mencionar las variaciones que se presentan en los tonos cardíacos con la respiración, cuando se produce una respiración profunda seguida de una expiración forzada y periodo de apnea final. 5. Establecer los intervalos entre los ruidos. De acuerdo con estos intervalos, distinguir el primero del segundo y establecer las diferencias en características físicas como son el tono, timbre e intensidad de cada ruido. 6. Investigue y establezca la relación entre los ruidos cardíacos y la onda pulsátil y cuál de los dos ruidos está asociado a dicha onda. En este caso vemos que el R1 es el que está asociado, entonces vemos qué variaciones existen. 7. Mencione qué variaciones sufren los ruidos cardíacos luego de auscultar en reposo, auscultando luego del ejercicio físico. 8. Indague y explique qué cambios se producen en los ruidos cardíacos cuando se realiza la auscultación cardíaca mientras el paciente realiza una lenta inspiración o contener aire y luego de que expire lentamente y sostenga el aliento mientras se ausculta.